¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Bien, en esta segunda cápsula que les voy a subir al aula virtual, eh, recordemos que estamos viendo el tema de la planificación estratégica, ¿ya? Y estamos analizando paso a paso lo que es la planificación estratégica. En la clase eh, anterior, que está contenida en la cápsula número 1, terminamos esa cápsula con el análisis de la estrategia actual de la organización, ¿ya? En esa diapo quedamos. Hoy día vamos a partir con el tema de los impulsores de costos, la clave para reducir costos en la empresa, ¿ya? Bueno, entonces, la clave para reducir estos costos en la empresa, si nos queremos obviamente ir por el lado de los costos, ¿ya? Tenemos aquí la administración rentable de las actividades de la cadena de valor. Aquí tenemos que pensar en frío, jóvenes, de qué manera podemos bajar los costos, ¿ya? No hay que pensar con el corazón, hay que pensar bien frío, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los impulsores de los costos? Primero tenemos la subcontratación, ¿ya? Es decir, además, bajando los costos de los insumos, ¿ya? Las eficiencias en la cadena de suministro, el poder de negociación que puedo tener con mis proveedores. Créanme que no es lo mismo estar negociando con Walmart a estar negociando con otra persona. Porque en el fondo, si yo tengo un volumen de ventas muy alto, créanme que voy a poder conseguir beneficios de poder negociar y llevar el precio lo más bajo posible. El aprendizaje y la experiencia del negocio. Bueno, a veces por no saber terminan gastando de más o por procesos que no se conocen bien, ¿ya? Entonces, ojo en ese sentido. Economías de escala, es decir, comprando por altos volúmenes, ¿ya? Y sistemas de información y TICs, ¿ya? Eso en general, todo esto me va a ayudar a que mis costos puedan ser bajos, ¿ya? Fíjense acá abajo en este recuadro de color naranja, cuando hablamos de renovar el sistema de la cadena de valor para bajar costos, ¿ya? Bueno, el tema de la cadena de valor lo vamos a reforzar después, ¿eh? Pero, ¿de qué manera puedo yo bajar los costos? A través de la cadena de valor. Bueno, puedo eliminar a distribuidores con venta directa a clientes, porque a lo mejor no me conviene y quiero distribuidores que tengan venta directa solo a proveedores y no a clientes, ¿ya? Puedo coordinarme con proveedores disminuyendo actividades de la cadena de valor para poder darle un poco de agilidad al proceso, ¿ya? Y también puedo reducir manejo de materiales y costos de envío con proveedores ubicados cerca de la empresa. Entonces, si mis proveedores están fuera de Chile, bueno, ahí ya no puedo hacer nada. Debo calcular tiempo de respuesta adecuado para que no se afecte mi cadena, ¿ya? Ojalá que todos mis stakeholders o áreas de interés, que son mis proveedores, los pueda tener cerca de la empresa, porque en la medida que los tengo cerca, voy a poder tener certeza de que no van a haber riesgos que puedan afectar mis operaciones. Bien, de toda esta juguera de cosas, ¿ya? Tengo elementos que yo puedo considerar para que mis costos bajen lo más posible, pero no bajen al punto que me aleje de mi misión, porque si mi misión es tener productos de excelencia, me tengo que bajar lo que más pueda, ¿ya? Pero lo que salga después del proceso de transformación tiene que ser un producto de excelencia, ¿ya? O sea, tengo que pensar en siempre bajar los costos, bien, pero no perder el foco, ¿ya? De lo que mi misión está establecido, ¿ya? En el caso de tener un producto de excelencia dentro de la misión de la empresa, entonces yo no puedo ir en perjuicio de la calidad de mi producto tratando de bajar costos al máximo posible, ¿ya? Entonces,
No por bajar el costo voy a afectar lo que me comprometí a vender, ¿ya? Porque eso podría ser un suicidio, para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, la reducción de los costos es muy importante, pero no puede ir en contra de lo que establecí en la misión, ¿ya? La misión es lo primero. Impulsores de cualidades únicas. Las claves para crear una ventaja de diferenciación. Aquí ya nos fuimos a Jumbo. Acá, perdón. Aquí ya nos fuimos a Jumbo. ¿Se acuerdan con la estrategia de diferenciación? Aquí con color naranja dice administrar la cadena de valor para crear los atributos de diferenciación. O sea, los voy a hacer a través de la venta de marketing, ¿ya? Entregando compensaciones, promociones, entregando insumos de primer nivel, aplicando tecnología e innovación a todos mis procesos. También I+D de producción, ¿ya? SPUNK, en el fondo, estar viendo cómo se mueve el mercado de tal modo que algún día fomentar esa beta para no quedar en el tiempo, ¿ya? Servicio al cliente, ojalá de primer nivel. No hay peor cosa que un servicio postventa de mala calidad, en el que tú llamas y no te contesta nadie, o cuando te contestan, te tramitan, o cuando envío yo un correo, no me lo contestan. ¿Eh? Créanme que si estoy buscando la diferenciación, cuando llamo, me tienen que contestar, o cuando mando un correo a la empresa, me tiene que responder, porque si no lo hacen, me voy a indignar. El usuario ante estas situaciones en general se indigna y obviamente se puede cambiar de empresa. Entonces, el servicio al cliente en la postventa es súper importante. ¿Ya? Pensemos que Walmart se caracteriza mucho, como yo les he señalado anteriormente, en los bajos costos. ¿Ya? Pero lamentablemente Walmart, a diferencia de otras grandes tiendas, no tiene un servicio eh, postventa adecuado, lamentablemente. A mí, en lo particular, me ha ocurrido ya en dos oportunidades que he hecho compras, ¿ya? Y en esas compras se ha producido algún problema. Y lamentablemente, cuando yo he llamado, he mandado correo, me he comunicado por WhatsApp, se han demorado muchísimo. A veces hasta 3 semanas y hasta un mes en dar una respuesta favorable, ¿ya? Y eso ya no dice bien de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, Walmart, a pesar de que tiene bajos costos, lamentablemente no tiene un servicio postventa adecuado, ¿ya? Características y desempeños del producto. Bueno, que estén siempre en línea con lo que yo prometí ofrecer o vender. No siempre va a ser producto, pueden ser servicios también. A pesar de ello, aplica lo mismo, ¿ya? Procesos de control de calidad. Y por acá abajo, fíjense en el recuadro de color celeste. Dice renovar el sistema de la cadena de valor para aumentar la diferenciación. Aquí hay que coordinarse con los aliados del canal para mejorar las percepciones de valor por parte de los clientes. También coordinarse con proveedores para satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Si yo hago una encuesta de satisfacción y me dice que los productos vienen con problemas, bueno, ¿qué tengo que hacer? Debo hablar con los proveedores para decirles, oye viejito, lo que yo acá hago es vender productos de excelencia. El tuyo me falló. Así es que ten mucho cuidado, si no voy a tener que cambiar de proveedor. Entonces, de ese modo, muñequear para que el estándar que yo definí y me comprometí se mantenga, ¿ya? También eso es muy importante. El punto 3 dice análisis interno, ¿ya? El objetivo central, como ahí dice, es identificar las fortalezas y debilidades que mi empresa posee. Aquí, al lado derecho, la parte superior, está la cadena de valor.
de la cual voy a profundizar un poco después, ¿ya? Me parece que todos ustedes, jóvenes, vieron la cadena de valor, creo que en la asignatura de visión sistémica, ¿ya? Pero no sé si todos la han visto. No sé si todos han cursado ya o aprobado la asignatura de visión sistémica. Así es que voy a partir prácticamente de cero con el tema de la cadena de valor, ¿ya? Aquí tengo mis recursos, ¿ya? Y capacidades, o sea, el core competence, o también conocido como competencia clave. Se refiere al conocimiento o a la habilidad única y diferencial que posee una persona o una empresa, o también conocida como una combinación armonizada de múltiples recursos y habilidades que distinguen a la organización en el mercado y por lo tanto son la base de la competitividad en el mercado, ¿ya? Tengo además factores críticos de éxito y factores estándar, ¿ya? Acá lo que hace la cadena de valor es trazar de manera completa toda la operación de mi negocio. Entonces tengo, fíjense, lo que hace la cadena de valor, como les decía, traza en forma completa toda la operación del negocio. Aquí tengo la logística interna, tengo las operaciones, la logística externa, el marketing y ventas y los servicios de postventa, ¿ya? Aquí es como parto con mi producto, desde acá hasta cómo termino con el producto, ¿ya? Y transversalmente, ¿ya? Tenemos todas las áreas de apoyo que me llevan a cumplir con esta cadena, que son las compras, desarrollo y tecnología, gestión de recursos humanos e infraestructura de la empresa, ¿ya? La idea de la cadena de valor, jóvenes, es que cuando yo pueda identificar en qué soy más bueno, esa es mi ventaja competitiva, ¿ya? Si logro identificar en qué soy bacán, ¿ya? Entonces en esa área se transforma en mi ventaja competitiva. Por ejemplo, si yo soy eh, operacionalmente destacadísimo, bueno, mi ventaja competitiva va a estar entonces en operaciones. O si soy fuerte en el área postventa, por ejemplo, como Jumbo, voy a estar ubicado acá, al lado derecho, ¿ya? O si yo soy Walmart, voy a estar ubicado acá al lado izquierdo, ¿ya? Siendo fuerte en lo que es logística interna, que será mi gran aliado para tener los costos más bajos como lo hace Walmart. Entonces, si tengo una logística interna buena, voy a poder cumplir, ¿ya? Cuando hablamos de marketing y ventas y de servicios postventa, estamos hablando en el fondo de Jumbo. Eso es diferenciación. ¿De qué manera me diferencio de la competencia? Entonces, todo esto me va a llevar a generar márgenes de utilidad, en el caso de ser una empresa que persiga fines de lucro, obviamente, ¿ya? En la medida que yo responda con mi logística interna, pensando en la ventaja competitiva que tiene la compañía o que sea capaz de cumplir con lo otro, voy a tener márgenes que me van a permitir, en definitiva, obtener utilidades, ¿ya? Factores críticos de éxito, FCE, ¿ya? Enseguida les profundizo un poco acerca de este tema, ¿eh? Y tenemos los factores estándar. ¿Cuáles son los factores que alientan la estandarización? Es decir, ¿por qué es importante y ventajoso estandarizar? ¿Ya? Bueno, hay ciertos factores que son muy importantes y que respaldan las decisiones de la estandarización. Uno de ellos es la economía de escala, ¿ya? Porque reduce los costos de producción. Un factor decisivo en la estandarización, como les señalo, son estas economías de escala. Dependiendo de la tecnología que esté disponible para cada sector, existen unas ciertas economías de escala, ¿ya? Es decir, si se produce un aumento en la cantidad de producción producto de la incorporación de la tecnología, esto tiene como un efecto en que se reduce en forma significativa los costos medios. Es decir, los costos por unidad tienden a reducirse cuando hay economía de escala, ¿ya? Y eso es un elemento que incide en la estandarización. Otro elemento que también respalda o incentiva la estandarización
es porque reduce los costos de transporte y la distribución. ¿Ya? También hay imagen global consistente, la mejora de la planificación y también la mejora en el control. ¿Ya? Son elementos que inciden en que haya estandarización de productos. Aquí pasamos a esta diapo en que se denomina recursos y capacidades. Tengo recursos que son tangibles, ¿ya? Y tengo recursos que son intangibles dentro de la organización. Ambos conceptos, a estas alturas de la carrera, ustedes los conocen al revés y al derecho, obviamente. ¿Ya? Los tangibles son los físicos que puedo captar por los sentidos, según dice la norma. Y los intangibles son aquellos que no puedo captar por los sentidos, tales como el capital humano, ¿ya? El conocimiento del personal, la capacitación del personal, personal que entrega un servicio de calidad, es decir, que está perfectamente alineado con lo que yo definí. ¿Ya? Eso es intangible. También dentro de los recursos tangibles tenemos los recursos financieros. ¿Ya? En la medida que la empresa tiene facilidad para obtener créditos por parte de las instituciones financieras, ¿ya? Eh, eso es muy positivo, ya que especialmente hoy en día no es fácil conseguir liquidez. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los intangibles no humanos, sería el contar con una buena imagen a nivel de mercado. Por ejemplo, las empresas auditoras como Deloitte, Price, KPMG y PKF, una buena imagen es muy importante en estas empresas, que sus servicios se asocien al concepto de excelencia. Eso es súper relevante, ¿ya? Entonces, esto está dentro de los intangibles. Factores de éxito. Aquí dice que son los elementos que le permiten al empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la competencia haciéndola única. ¿Ya? O sea, es la manera que me permite a mí como empresa ser único en el producto o servicio que estoy entregando. Es lo que hará que los clientes me elijan a mí por sobre la competencia. Entonces, son los puntos clave. Estos factores de éxito son puntos clave, tanto internos como externos, que son necesarios para que una empresa, un área, un proyecto e incluso una persona alcance los objetivos que se han planteado. Son los que están relacionados con el sector innovación para estar un paso adelante en la competencia. Por ejemplo, la sustentabilidad en el embalaje o la sustentabilidad en la fabricación para satisfacer las expectativas del cliente. El servicio de atención al cliente debe superar siempre lo que ofrece el promedio del sector, chicos. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? Bueno, normalmente los factores críticos de éxito son cuatro. ¿Ya? Uno son los de tipo industriales, que son los que se relacionan con la industria a la que pertenece el negocio. ¿Ya? Entonces, tendrás ciertos factores críticos de éxito que deberás cumplir para alcanzar tu objetivo en general, según el mercado en el que te desarrolles. Otro em, factor crítico son los estratégicos. Debido a que tu negocio ocupa una posición definida dentro de la industria, deben construir una estrategia que responda al contexto en el que se desarrolla y ser conscientes de la competencia. Un tercer factor crítico podríamos decir que es del entorno. Es decir, nos referimos a aquellos factores que se definen por aspectos tecnológicos, económicos que impactan de forma directa en tu negocio. Y por último, el cuarto tipo de factor crítico se le denomina temporales, ¿ya? Que son aquellos que están relacionados con los cambios que ocurren dentro de tu empresa como aspectos organizativos o de requerimiento. ¿Ya? No se mantienen durante un periodo largo y es posible que no sean relevantes en el futuro. Por eso se les denomina factores temporales. ¿Ya? La cadena de valor. ¿Ya? Esta es la cadena de valor. En el fondo son las actividades primarias, ¿ya? Están involucradas en la creación física del producto y su venta y transferencia al usuario, hasta la asistencia postventa,
¿ya? O sea, es desde que yo recibo las materias primas, ¿ya? Pasando por todas las áreas hasta que el consumidor recibe el producto o servicio en sus manos, ¿ya? Entonces, acá, arribita, en la figura, dice actividades y costos primarios. Tenemos el manejo de la cadena de abastecimiento, es decir, cuando estoy comprando la materia prima, esperando que lleguen todos los insumos de forma oportuna, obviamente. Operacionalmente, ser capaz de agregar valor y que se genere este cambio desde que paso de materias primas hasta productos terminados. Después, distribuirlo, pero esa distribución, ojalá, debe ser de manera oportuna, porque no me sirve de nada comprar barato, darle un valor agregado y generar un producto excelente si al momento de despacharlo se produce una demora en llegar este producto o el servicio al cliente. Entonces, es súper importante que esta distribución sea oportuna. Ventas y marketing. ¿A través de qué canales voy a vender? ¿De qué manera voy a generar incentivos para que mis clientes me compren? Y servicios como la postventa y otros servicios que van a permitir fidelizar a los clientes, ¿ya? Toda esta cadena de valor me lleva a generar márgenes de ganancia al final. Aquí abajo dice actividades de apoyo y costos, ¿ya? Donde va a estar la administración general, donde probablemente vamos a estar nosotros, ¿ah? Gestión de recursos humanos, I más D del producto, tecnología y desarrollo de nuevos sistemas. Recuerden, jóvenes, que la ventaja competitiva de nuestra empresa va a ser uno de estos, ¿ya? Uno de estos va a ser nuestra ventaja competitiva. A lo mejor voy a ser bacán en operaciones o en distribución, ¿ya? Bueno, si soy el mejor en alguna de estas áreas, esa va a ser mi ventaja competitiva. Podrían ser todos, pero por regla general una empresa tiene que ser fuerte en algo y sobre eso concentrar toda su energía, ¿ya? Si operacionalmente, como les señalaba, soy fuerte, eso me va a permitir entonces diferenciarme del resto de la competencia, ¿ya? Sistema de valor. Bueno, el sistema de valor, en el fondo, la forma como mi institución genera valor a lo largo de toda la operación. Tengo la cadena de valor de los proveedores, tengo la cadena de valor del sector o industria, aquí tengo la cadena de valor de distribuidores y la cadena de valor de los compradores. La idea, jóvenes, es que al agregar valor sea una condición permanente en todos los procesos que mantiene mi institución. Debo ser capaz de medir que efectivamente cada una de esas cosas está efectivamente generando valor, ¿ya? Eso es importante. Ser capaz de medir que cada una genera su valor, ¿ya? Punto 4. Aquí viene el análisis externo. O sea, el objetivo central en el análisis externo es identificar oportunidades y amenazas de mi organización, ¿ya? Y esto lo hacemos a través del análisis que se denomina PESTEL, que yo le había mencionado en eh, la anterior cápsula, ¿ya? Yo como empresario y dueño de capital, que me voy a poner, necesito saber en qué escenario me voy a estar desenvolviendo. Entonces, acá les voy a presentar eh, el PESTEL, que es un análisis que se hace a 6 niveles, ¿ya? Recordemos de lo que vimos en la cápsula anterior. PESTEL son las siglas de cada uno de estos sectores que yo analizo, ¿ya? Sector político, tomamos la P. Marco económico, la E. Sector sociocultural, marco tecnológico, marco medioambiental, ¿ya? O ecológico, y sector legal jurídico, ¿ya? De ahí toma entonces Pestel cada una de las letras de los primeros, de cada sector, digamos. ¿M?
Bien, analicemos cada uno de estos niveles. Veamos el primero, el sector político, que aquí dice grupos de interés, estabilidad política, presiones sociales. ¿En qué sector político está mi empresa? Por ejemplo, si necesitamos colocar una sucursal en la región de la Araucanía, una zona de conflicto indígena, va a ser súper relevante hacer un análisis que me permita identificar en qué lugar voy a estar metiendo, o si me quiero ir a Venezuela, también es importante efectuar un análisis del sector político. La idea es que tengamos como una imagen o, como se dice, un mapeo general de dónde me voy a involucrar. O sea, un ambiente político. Tengo que tener muy claro y efectuar un análisis del ambiente político que está al entorno del lugar donde me voy a posicionar. Entonces, ¿cómo será el entorno en el cual yo, como institución, me voy a involucrar? Respecto a presiones sociales, podemos apreciar que el preestallido social, los análisis que se hacían sobre Chile eran de una manera, y post-estallido social también, y especialmente ahora que estamos en el tema del plebiscito de salida, con el apruebo y rechazo, el cual podría haber cambiado la constitución. Claramente hay una inestabilidad política que obviamente puede afectar a nuestro negocio. ¿Ya? Entonces, si estamos analizando la situación en términos puramente empresariales, va a ser súper relevante al momento de tomar una decisión de inversión. Entonces, si yo tengo un capital que yo quiero formar un negocio, la pregunta va a ser, ¿me tiro o no me tiro a la piscina, como se dice? ¿Me va a afectar o no me va a afectar? Entonces, ¿hay una estabilidad política que me dé garantía para poder invertir en esta zona? ¿Sí o no? Entonces, independientemente de la respuesta, lo importante es que ustedes jóvenes lo tengan en el análisis, porque bien pueden decir que no. Si hubo estallido social con el negocio que estoy diseñando, es un efecto a nivel sistémico y no me va a afectar. ¿Ya? La idea es que tengamos como un mapeo general en el que podamos decir, ¿me afecta o no me afecta? Si me afecta, ya, ok. ¿Cuánto me afecta? ¿Ya? ¿Hay algo relevante? ¿Me abstengo de invertir mejor? ¿Me abstengo de lanzar al mercado el nuevo producto? Ya, esos son los cuestionamientos que tenemos que hacernos previamente, pero para ello, obviamente, tenemos que hacer un análisis del sector político. ¿Ya? Eso es súper importante. Luego viene el marco económico, es decir, cuál es el marco económico imperante en el lugar en que yo me voy a situar. Si voy a pensar en Chile, ¿cómo está la inflación en Chile? ¿Y cómo está respecto a Latinoamérica? Claramente no es lo mismo tener un negocio en Chile, donde la inflación anual hoy llega al 13%, a pesar de que está alta por todos los motivos que nosotros ya sabemos. Fíjense que hacer una inversión en Venezuela eh, es complicadísimo. La inflación en Venezuela actualmente está alrededor del 137%, 137% anual. O sea, si en Chile tenemos una inflación prácticamente de 12 meses, ya llevamos como un 13%, en Venezuela actualmente está en un 137%. Y en Argentina la inflación 12 meses va como en el 71%. Entonces, a pesar de ello, obviamente me va a afectar. ¿Ya? Entonces, tengo que analizar el tema del desempleo también. O sea, debemos efectuar todo un análisis del escenario macroeconómico, el cual nos podrá entregar indicadores y elementos para determinar si una decisión de inversión es o no razonable. ¿Ya? Otro elemento importante es saber cómo están las tasas de interés de los bancos, qué tan fácil o no es endeudarse, cuáles son las ofertas a las cuales yo puedo acceder como empresa. En realidad, todo este sistema económico que tenemos que analizar es súper importante, ¿ya? Previo. También en este análisis del entorno tenemos el sector sociocultural, que aquí dice actitudes y valores culturales de la sociedad. Acá les puedo poner de nuevo el ejemplo si nos vamos a la zona de la Araucanía, zona de conflicto mapuche.
¿Cómo me voy a instalar en ese lugar? Esa es la pregunta. ¿Cómo me voy a vincular con las comunidades? ¿De qué manera voy a generar espacios? Por ejemplo, si soy una empresa del rubro minero, la pregunta es cómo me voy a involucrar con la cosmovisión que tiene ese lugar en el cual yo voy a instalarme como empresa. Si voy a construir un camino, por ejemplo, o una carretera, y si esta pasa por algún cementerio indígena, ¿qué protocolo utilizo para no afectar, ya que esto para la comunidad es algo muy importante? Si yo hago un cambio sin considerar lo que pasa en esa cultura, los puedo afectar y eso podría generar un rechazo a tal punto que puede afectar significativamente al normal desarrollo de mi negocio. ¿Ya? Entonces, acá vemos de qué manera nos vinculamos con el lugar en el cual nos vamos a situar a hacer negocios y que seamos capaces de ver si hay factores socioculturales que nos permitan introducir dentro de nuestras matrices de riesgo o dentro del análisis que estamos efectuando y así visualizar elementos que nos podrían ayudar. ¿Ya? El marco tecnológico. Bueno, ahí tenemos desarrollo de productos o servicios, foco en materias primas. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son los productos o servicios? Foco en materias primas. Tenemos, por ejemplo, ONK. Si queremos vender productos congelados, la pregunta es, ¿cuál es el marco tecnológico que tengo eh, para asegurarme que las temperaturas de mis máquinas sean las óptimas? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿hay tecnología disponible en el país para poder aplicarla a mi negocio? Si no, ya, ahí preguntamos, ¿hay o no hay tecnología? ¿Sí o no? Bueno, eso es otro check que vamos a tener que ir haciendo. ¿Ya? Marco medioambiental o marco ecológico, ¿ya? Que es la polución, las externalidades negativas, cumplimiento de normas. Esto también, jóvenes, es muy importante. Si me voy a poner con un negocio del rubro minero, por ejemplo, en ventanas o en quinteros, ¿de qué manera yo voy a contribuir al medio ambiente? ¿Hay alguna externalidad negativa que yo pueda generar con el desarrollo de mi negocio? Si la hay, ¿cómo va a tomar la población esa externalidad negativa? ¿Se fijan? Son todas esas preguntas, esos cuestionamientos que tenemos que hacerlo, perdón, que tenemos que irnos haciendo cuando hacemos el análisis por cada sector. ¿Ya? Por ejemplo, en Freirina hay una planta faenadora de cerdos que está generando malos olores, los cuales están llegando a la comunidad. Esta se aburrió de los malos olores permanentes y se reúnen con antorcha y queman el criadero y la faenadora. Entonces, ¿de qué manera la externalidad negativa que mi negocio pudiera generar pudiese afectar a la comunidad? Otra pregunta, ¿de qué manera voy a cumplir las normas medioambientales? ¿Ya? Si voy a iniciar un proyecto que tiene externalidades negativas y yo sé eso, lo más lógico sería ubicarlo en un lugar geográfico donde se pueda mitigar de mayor manera esas externalidades negativas. ¿Ya? Sector legal jurídico. ¿Ya? Habla acerca de las leyes y reglamentos por las cuales me tengo que ceñir como empresa. Por ejemplo, si me voy a ir a invertir a otro país, tengo que conocer cuáles son las leyes y las reglamentaciones de ese otro país. Si voy a lanzar una nueva línea de negocio, tengo que conocer cuáles son las leyes y reglamentos que regulan esa materia y en la cual yo voy a incursionar. ¿Ya? Entonces, todo este análisis todo este análisis externo es súper importante en todo orden de cosas. Pero más aún, cuando hablamos de inversiones que son de gran envergadura, cuando hay capitales internacionales que se quieren establecer en un país con un nuevo proyecto, créanme jóvenes que es súper relevante hacer todo este análisis. Internacionalmente es algo que se hace. ¿Ya? El análisis PESTEL es fundamental. Bueno, eso es lo más importante del análisis PESTEL, ¿ya? Ahora nos vamos al recuadro que está acá a la derecha, que son las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Las 5 fuerzas de Porter, lo que en el fondo nos vamos
cada una de estas 5 fuerzas nos va a decir en qué momento, en qué lugar se va a posicionar mi empresa. ¿Ya? Veamos, ¿qué tanto poder tienen mis clientes? La primera fuerza. En este sentido, tenemos que ver qué tan empoderados están los clientes, en el sentido de determinar qué tanta oferta de servicios hay. Porque si estamos en un segmento de mercado en el que hay una cantidad ridícula de competidores, una cantidad ínfima, donde las ofertas están por el piso, claramente estamos hablando de un cliente con mucho poder, que tiene un gran poder de negociación, ¿ya? Que se puede ir, que se puede portar. Entonces, es sumamente importante tener claro qué tanto poder negociador tiene el cliente. Si estamos hablando, por ejemplo, de un monopolio, en el cual el mercado, el oferente es uno solo y los clientes son muchísimos. Entonces ahí el cliente, en forma individual, no tiene nada de poder, ¿ya? En los monopolios, ¿ya? Porque los clientes son muchos, pero individualmente ninguno tiene poder en forma individual. Asimismo ocurre en un duopolio o en un oligopolio, que es un mercado de pocos oferentes, ¿ya? El cliente en forma individual no tendrá nada de poder negociador. En cambio, ojo, en un mercado o segmento de mercado en el cual hay 20 o 30 proveedores y muy pocos clientes, entonces ahí, en ese tipo de segmento de mercado, el cliente adquiere mucho poder negociador, ¿ya? Entonces, fuertemente está influenciado o está determinado el poder negociador de los clientes dependiendo de la cantidad de clientes que tenga ese segmento de mercado. En la medida que tenga menos clientes, ¿ya? Entonces crece el poder negociador de esto, ¿ya? Y en aquellos segmentos de mercado en que la cantidad de clientes es muchísima, obviamente ellos pierden poder negociador, ¿ya? Entonces está relacionado la cantidad de clientes con el poder negociador. A mayor cantidad de clientes, menor poder negociador. A menor cantidad de clientes, mayor es el poder negociador. Es decir, hay una relación inversa entre las dos variables, ¿ya? Cantidad de clientes y poder negociador. Es muy importante analizarlo, ¿ya? Tema opuesto, el poder negociador de los proveedores. También es muy importante analizar. Es decir, ¿qué tanto poder tiene el proveedor? ¿Ya? Cuando hablamos de poder negociador, nos estamos refiriendo al margen que yo voy a poder negociar tanto en el precio de venta como en el precio de compra, ¿ya? Si mi empresa está mirando al proveedor, bueno, estamos hablando de precio de compra. Para nosotros es un costo unitario, ¿ya? Precio de compra, qué tan empoderado está el proveedor. ¿Cuántos proveedores tengo? ¿Ya? Si tengo un solo proveedor, estaré complicado, porque voy a tener que aceptar la mayor cantidad de condiciones que me ponga, porque el tipo sabe que él es el único que me vende el producto. Entonces, el proveedor tiene mucho poder y yo, en esa fuerza, tengo muy poco poder. Entonces, esto se va a traducir en la manera en cómo nosotros nos vamos a relacionar con ellos, ¿ya? Nuevos competidores entrantes. Bueno, hay hartas barreras de entrada. ¿O no hay barreras de entrada? Eso tenemos que analizarlo. ¿Es fácil que entre otro competidor o no es fácil que entre otro competidor? Si es fácil, chuta. Entonces me puedo poner con un negocio y al día siguiente hay 5 competidores que no consideren mi análisis y que me estaría afectando, obviamente, por no haberlo considerado. En cambio, si las barreras de entrada son muy altas, por ende, es muy complicado el ingreso de nuevos competidores al mercado, tal vez porque involucra altos costos al ingreso o porque el ingreso es limitado. Entonces, va también a afectar la decisión de insertarme en ese lugar o no. ¿Ya? Entonces, esos elementos tenemos que considerarlos. Las barreras de entrada que existen para los competidores en el mercado o en el segmento de mercado. ¿Ya? La amenaza que generan los productos sustitutos. ¿Ya? Ese es otro elemento, ¿ya? Una es otra de las fuerzas de deporte. Acá también tengo algo súper relevante que está ligado a qué tan importante es el producto que yo estoy comercializando, lo cual va a afectar la elasticidad de la demanda por mi producto o servicio.
¿ya? Recuerden, cuando vimos en microeconomía que la elasticidad de precio de la demanda depende de varios factores. Entre ellos está la existencia de productos sustitutos. O sea, la existencia de productos sustitutos es uno de los determinantes o factores que incide en la elasticidad de precio de la demanda. Entonces, a mayor cantidad de productos sustitutos, más elástica es la demanda. Es decir, ante un pequeño aumento en el precio de mi producto, los consumidores van a tender a disminuir drásticamente la cantidad demandada de mi producto o servicio, ¿ya? Lo cual obviamente no será para nada favorable para mí. En cambio, a menos cantidad de productos o servicios sustitutos que tenga en el segmento de mercado, en ese caso, menor va a ser la elasticidad de precio de la demanda. Es decir, mientras menos sustitutos haya, yo podré subir el precio de mi producto y los consumidores disminuirán levemente la cantidad demandada de mi producto, porque no será tan fácil sustituir el consumo. ¿Ya? Si por X motivo aparece un producto sustituto del cual yo estoy vendiendo, ¿se van a ir al tiro al producto sustituto o se van a quedar conmigo? Cuando hablamos de productos sustitutos, por ejemplo, si yo vendo completo, un producto sustituto serían las hamburguesas. Otro ejemplo de producto sustituto clásico es la mantequilla y la margarina, o el azúcar y la stevia. Y el clásico ejemplo, ¿ya? Del jugo de limón y el sucedáneo, ¿ya? Té y café también. Otro ejemplo, bebidas y jugos. Todos estos son ejemplos de productos sustitutos, ¿ya? La pregunta entonces va a ser, ¿me veré expuesto o no me veré expuesto ante el ingreso de nuevos competidores al segmento de mercado en que me encuentro? ¿Ya? Ahora, los competidores potenciales. ¿Qué tan agresivos pueden ser mis competidores? Si voy a entrar a un segmento de mercado de, por ejemplo, transporte de locomoción colectiva, ¿cuál es la posibilidad que las otras líneas de micro o buses bajen los precios hasta hacer que yo quiebre? Hay segmentos de mercado en que es muy complejo el poder competir, porque realizan presiones que son anticompetitivas o también llamadas unfair competition o competencia desleal, ¿ya? Se ponen con precios ridículamente bajos, con el propósito obviamente de hacer o destruir o sacar del mercado a su competidor, ¿ya? Eh, el concepto este de competencia desleal se entiende como toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, como se dice, que por medios ilegítimos persiga desviar clientela de un agente del mercado. O sea, que tiene el propósito o el mal propósito de sacar clientes de un empresario a otro. Entonces, de lo anterior se desprende que los requisitos para que se verifique una de estas prácticas son que exista una conducta, que esta conducta sea contraria a la buena fe o a las buenas costumbres, que esa conducta involucre también el empleo de medios ilegítimos y que el empleo de los medios ilegítimos persiga desviar clientes de un agente del mercado. ¿Ya? Hay varios ejemplos de eh, conducta desleal, ¿ya? O competencia desleal. Eh, por ejemplo, podríamos hablar de la publicidad engañosa. Yo creo que eso lo han escuchado mucho. Ocurre cuando se hacen afirmaciones exageradas sobre los beneficios nutricionales, por ejemplo, de un producto en particular, en comparación con sus competidores, ¿ya? Y eso no es cierto. Entonces, dice que un producto en su tablita nutricional dice que es libre de sodio o que el nivel de sodio son 150 cuando en realidad son 600. Entonces, eso es publicidad engañosa. Y eso se hace en forma desleal con el propósito, ¿ya? de, de alguna manera, ganar parte del segmento de mercado a sus competidores. Y eso obviamente es una competencia desleal, ¿ya? Entonces, estas son las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Que son súper relevantes cuando estamos haciendo un análisis externo. Y es ver de qué manera se va a vincular mi empresa con el entorno, ¿ya?
Análisis interno y externo. Bueno, continuando con el análisis interno y externo, pero ahora desde el punto de vista del análisis FODA. ¿Ya? Ya vimos el PESTEL, vimos las 5 fuerzas de mercado de Porter, y ahora continuamos el análisis interno y externo, pero desde un punto de vista del análisis FODA. ¿Ya? Entonces, tenemos por aquí las oportunidades, que son situaciones en las cuales podemos sacar ventaja. ¿Ya? Están las fuerzas, donde tenemos ventajas competitivas actualmente en las que nos podemos apoyar. ¿Ya? La idea es que si tengo una ventaja competitiva, debemos tomarla y sacarle el máximo de provecho, porque es la que me va a permitir, en definitiva, ser exitoso en el modelo de negocio. Por acá tenemos las debilidades, que son áreas en las que tenemos problemas que afrontar o desventajas frente a la competencia. Bueno, a esto nos lleva derechamente a planes o medidas que tengo que tomar para que en el mediano o en el largo plazo estas debilidades sean cada vez menos, o sea, se vayan reduciendo. Y en la medida que vayan surgiendo nuevas, bueno, tener los elementos suficientes para poder mitigarlas y administrarlas. ¿Ya? En el fondo nosotros tenemos que saber, como empresa, estamos siempre expuestos a riesgo y lo único que podemos hacer es administrarlo y con esa administración mitigar en parte los impactos negativos en los cuales podamos estar expuestos. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos el análisis FODA, que involucra las oportunidades, las fuerzas, las debilidades y las amenazas. ¿Ya? Los insumos para la matriz FODA son, ya nos estamos poniendo más sofisticados, se fijan en los inputs que vamos a considerar en la matriz FODA, y en teoría debería ser todo el levantamiento de información que obtengo, una vez que hemos realizado los análisis PESTEL, una vez que analizamos el modelo de las 5 fuerzas de Porter, con las oportunidades y amenazas obviamente, y una vez que hemos efectuado el análisis de la cadena de valor con las fortalezas y debilidades, ¿ya? El análisis FODA nos va a permitir la combinación de los factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Son las oportunidades y amenazas. Y eso lo combinamos con los factores internos, que son las fortalezas y debilidades que puede tener nuestra empresa, ¿ya? Los cuales formarán la utilización para la formulación de estrategias. O sea, yo considerando todo este levantamiento de información, voy a tener que ser capaz de capitalizarlo e incorporarlo en mi estrategia para poder desarrollar entonces mi modelo de negocio. ¿Ya? Espero que les vaya quedando clara la materia, jóvenes. ¿Ya? Cualquier duda que se les vaya produciendo, agradeceré que me la planteen por correo, por favor. ¿Mm? En esta diapo, aquí lo que era antes una lucha entre productos, hoy son luchas de modelos de negocio. En el mercado hay empresas que se están enfocando en un segmento, hay empresas que se están enfocando en otro segmento. Es decir, tienen un modelo de negocios de una forma, otras empresas tienen un modelo de negocios de otra forma. Y lo que están haciendo es que a nivel de mercado están convergiendo en estos distintos modelos de negocio. Porque independientemente que una persona se dedique, por ejemplo, a vender pisco sour, puede ser que haya más de una empresa de pisco sour y que esa empresa tenga distintos modelos de negocio. ¿Ya? Quizás uno se enfoca en un segmento muy acotado, por ejemplo, en el caso de las personas diabéticas o resistentes a la insulina, entonces la empresa tiene un pisco sour con un tipo de endulzante, por ejemplo, la stevia, y que no le vaya a afectar a ese tipo de cliente por su enfermedad. Otra empresa va a vender un sour de excelencia con un pisco, no sé, que envejeció 20 años en el roble y por ser de primer nivel es carísimo. ¿Ya? Otro empresario a lo mejor va a vender un pisco sour con el pisco más barato del mundo, a un precio ridículo, muy barato. Pero como lo va a vender a mucha gente, no hay drama. ¿Ya? Se fijan entonces que para un mismo tipo de producto, como en este caso el pisco sour, va a tener diversos modelos de negocio y la manera en que
cómo esta empresa sobreviva va a ser la medida en que logre adaptarse a las características del cliente y de qué manera se involucra con toda la sociedad en términos económicos. ¿Ya? Ahí en la figura, fíjense, están los pececitos, ¿ya? Que representan los potenciales clientes. Y nosotros estamos ahí con el anzuelo tratando de captarlos y dependiendo del modelo de negocio que nosotros elijamos, probablemente va a hacer que uno de esos pececitos se vaya conmigo, ¿ya? Otro pececito con otra empresa y en el fondo, como que el mercado alcanza para todo, pero cada empresa debe luchar por captar la mayor cantidad de pececitos, es decir, lograr captar la mayor participación posible del mercado. Pero en realidad hay harto mercado jóvenes. Por ejemplo, están que se metan a vender ropa por Instagram y van a ver que hay cientos y miles de páginas en Instagram y alcanza para todo el mercado. ¿Ya? En esta PPT, aquí dice, habla acerca de la flexibilidad que tienen que tener las organizaciones. ¿Ya? A diferencia de un plan de negocios, un modelo de negocios es un prototipo dinámico, un mapa funcional, ¿ya? Que puede rediseñarse o adaptarse en base a cambios rápidos y continuos. Bueno, lo que les hablaba en una clase anterior, acá en el fondo está la flexibilidad. Si es que hay algún cambio en el mercado que sea relevante y que yo tenga que internalizar, necesariamente me voy a tener que flexibilizar. ¿Ya? Esa es la condición, la característica fundamental ante los cambios que se producen en los mercados, principalmente por la globalización, por las tecnologías cada vez más sofisticadas. Entonces, lo relevante es que las empresas sean flexibles. Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Ahí hay un claro ejemplo. Fíjense que los supermercados, las verdulerías, los locales de venta de sushi, en fin, tuvieron que flexibilizar la forma en cómo estaban haciendo los negocios. Y en función de eso, se tuvieron que ir readecuando. ¿Ya? Incluso hubo el caso de clínicas que tuvieron que ofrecer muchas facilidades de pago para que los pacientes se efectuaran cirugías no urgentes. ¿Ya? Las personas durante la pandemia dejaron de ir a los hospitales, dejaron de ir a las clínicas, salvo contados casos, por supuesto, en que la urgencia era vida o muerte. ¿Ya? Pero si no era tan urgente, las personas, los pacientes comenzaron a dejar de ir a las clínicas y los hospitales y comenzó a postergar muchos tipos de cirugías, como por ejemplo las cirugías traumatológicas, cirugías de cadera, cirugías de pie, cirugías de columna, las cirugías oftalmológicas también, ¿ya? Entonces, todo eso se fue postergando durante los años 2020, 2021, ¿ya? Eso obligó a que los grupos económicos trataran de buscar estrategias flexibles para no ir a la quiebra, obviamente. Entonces, en la medida que las empresas no sean flexibles en sus modelos de negocio, lamentablemente pueden terminar siendo un blockbuster cualquiera, o un Nokia, o un Kodak, ¿ya? Una empresa que por un momento fue exitosa y hoy por hoy lamentablemente no lo está haciendo, debido a que no supo innovar, no supo ser flexible ante los dinámicos cambios del mercado o los avances tecnológicos que yo les mencionaba. Es decir, estas empresas que no pudieron o no lograron ser flexibles, se negaron a evolucionar y eso obviamente provocó su caída. ¿Ya? Entonces, los avances tecnológicos hacen que sea inevitable el cambio, ¿ya? Pero existen muchas compañías que no supieron adaptarse y fallaron estrepitosamente. Tengo varios ejemplos de compañías que le ocurrió eso, la falta de flexibilización ante los cambios en los mercados. Un ejemplo, como les mencioné recién, es el caso de Kodak, que es una empresa que lideró el mercado de la fotografía durante buena parte del siglo XX, pero desaprovechó la oportunidad al no saber entender la potencia que tenía la fotografía digital. Recuerdo que por allá, en 1975, Steve Sasson inventó la primera cámara digital, pero los dueños de Kodak
no supieron verlo como una oportunidad de mercado. El vicepresidente de Kodak dijo en su oportunidad, desarrollamos la primera cámara digital para el público en general del mundo, pero no obtuvimos la aprobación para lanzarla. ¿Por qué? Bueno, por miedo a los efectos que podría tener en el mercado cinematográfico. Fíjense. O sea, ellos pensando en los efectos que podría tener en el mercado cinematográfico, no lo hicieron. ¿Ya? Y al final fue un éxito, pero no fueron capaces de adaptarse. Y fíjense que hace 10 años atrás, perdón, en el año 2012, se declararon en bancarrota. Esa fue Kodak. ¿Ya? Otro ejemplo es el caso de la Nokia. No sé si ustedes se acuerdan. Fue la primera empresa del mundo en crear un teléfono móvil, Nokia. Y obviamente dominó el mercado durante los últimos años de la década del 90 y primeros años de la década del 2000. ¿Ya? La compañía no supo entender la importancia de invertir en software y al no hacer esto, continuó poniendo todo su empeño en destacar en hardware. ¿Ya? Cuando el software la llevaba, no creía que el futuro de la comunicación iba a pasar por los datos en vez de la voz. Entonces se dedicaron a fabricar equipos preocupándose del hardware. ¿Ya? Claro, pensaron en que siempre iba a ser el equipo para comunicaciones por voz, ¿ya? O sea, como un teléfono cualquiera, pero no se preocuparon de la transferencia de datos a través de los equipos, ¿ya? Entonces Nokia se confió demasiado y creyó que tendría tiempo para sumarse a los smartphones. Pero fíjense que en el año 2007 Jobs presentó el iPhone, el primer teléfono sin teclado en esa época, algo que fue revolucionario en su momento. En cambio, un año más tarde, por allá en el año 2008, Nokia tomó la decisión de dar el paso y competir contra Android. Pero ya en el 2008 era demasiado tarde. ¿Se fijan? Entonces, el ser flexible es importante, pero también la flexibilidad tiene que ser eh, oportuna, ¿ya? No puedo yo ser flexible, pero demorarme demasiado tiempo en adoptar esa flexibilidad. No, tiene que ser flexible la empresa, pero esa flexibilidad tiene que ser rápida, oportuna, ¿ya? Otro caso es el ejemplo de Xerox, ¿ya? Que fue la primera empresa que desarrolló un computador, pero desgraciadamente se adelantó a su tiempo y el equipo directivo creyó que volcarse en el mercado digital era muy costoso y no iban a sacarle beneficio. Bueno, el CEO del momento, no recuerdo su nombre, tenía claro que su éxito pasaba por seguir apostando por las fotocopiadoras. ¿Ya? Entonces, lamentablemente Xerox decayó. ¿Ya? Y uno de los casos más emblemáticos es el caso de Blockbuster. ¿Ya? La aparición de Netflix cambió todo. Mientras el que ahora es el gigante de streaming, Netflix, mandaba sus películas a casa por correo, fíjense. Y estamos hablando de a fines de la década del 90. No, durante toda la década del 90, fíjense. Ellos arrendaban y vendían las películas en VHS, ¿ya? Que es un cassette. Y Blockbuster los arrendaba. Es decir, para que tú pudieras ver una película, tenías que ir a la tienda de Blockbuster, arrendar la película y después devolverla. En cambio, Netflix, que ya en esa época apareció, ¿ya? Lo que hacía era enviar las películas por correo. Entonces, Blockbuster tenía claro que le valía conseguir manteniendo sus tiendas físicas. Juraba que manteniendo las tiendas físicas, eso le iba a permitir mantenerse en el tiempo. Al fin y al cabo, habían sido líderes durante muchos años Blockbuster y esa estrategia les había funcionado, pero hasta el momento. ¿Ya? Y fíjense que llama poderosamente la atención que en el año 2000 Netflix quiso aliarse con Blockbuster. Tal vez ustedes no lo sabían, jóvenes. ¿Ya? Al que le ofreció llevarle la parte online. Entonces, el CEO de la compañía de Blockbuster rechazó la idea porque le parecía ridícula. Entonces, en 2010 Blockbuster se declaró en bancarrota y hasta ahora hay una sola tienda icónica en Estados Unidos, ¿ya? Pero en su momento Blockbuster tenía tiendas por todo el mundo, ¿ya? Entonces tenemos otro caso emblemático también
de falta de flexibilidad en el caso de la empresa Yahoo, que en el 2005 Yahoo era un absoluto gigante de la publicidad y su objetivo prioritario era llegar a ser todavía un medio mucho más grande. ¿Ya? Entonces el problema que tuvieron es que dejaron de lado la necesidad de mejorar la experiencia de usuario. Fíjense, la compañía americana tuvo muchos momentos en los que pudo salvarse. Por allá en el año 2002, o sea, hace como 20 años atrás, pudieron haber comprado Google, pero el CEO rechazó el trato. Fíjense que en el año 2006 pudieron también comprar Facebook, pero decidieron poner una cantidad de dinero menor a la que originalmente habían dicho. Y entonces Mark Zuckerberg desestimó la oferta, fíjense. Y eso por haber reducido la cantidad que originalmente ellos habían comprometido. Otro ejemplo emblemático también es la empresa japonesa Hitachi, que era un gigante del mercado electrónico. Fíjense que a la altura de Sony, a la altura de Panasonic, de Sharp, entre otros, su principal problema de Hitachi fue no entender cómo funcionaban los dispositivos electrónicos y la forma en que se fabrican. Entonces, en el año 2012, anunció que dejaría de hacer televisores, me acuerdo, para concentrarse en la producción de chips. Fíjense, después de que fue un gigante de la electrónica, ¿ya? Vendiendo equipos electrónicos, televisores, equipos musicales, ¿ya? A lo que llegó, en definitiva, hace 10 años atrás, se concentró básicamente en la producción de chips solamente, ¿ya? Y otro caso emblemático es el de Polaroid, que también me imagino que algunos de ustedes lo habrán escuchado. Polaroid se convirtió en una empresa de gran éxito por allá a principios de los 70, cuando presentó una cámara que no recuerdo el modelo, ¿ya? Que fue la primera cámara que revelaba fotos al momento que eran tomadas. Yo creo que en más de alguna película ustedes tienen que haberlo visto, ¿ya? Que una máquina era una máquina muy particular, de plástica, ¿ya? Que se le colocaba un cartridge de, de fotos, ¿ya? Que eran rectangulares. Entonces, a medida que tú enfocabas y apretabas el botón del cartridge, comenzaba a correr una de las fotos, ¿ya? Iba saliendo por delante la fotografía. Cuando tú la tomabas con tus dedos por la orilla, la fotografía estaba opaca, no tenía ninguna imagen, pero tú lo soplabas un poquito o la movías y de a poco iba apareciendo la imagen de la fotografía. Y eran fotografías en blanco y negro y fotografía en color. Y ahí quedaba, ¿ya? O sea, era todo un éxito, ¿ya? Y a finales del año 90 creo que alcanzó un gran éxito, pero ya comenzando la década del 2000, 2001, debido al auge de la fotografía digital y no saber adaptarse básicamente, y a no tener esa flexibilidad, ya que pensaban que la impresión en papel, como lo hacía en ese momento, era lo que los clientes querían y lo que, en definitiva, acabó declarándose en bancarrota, lamentablemente. Y así hay una innumerable lista de grandes empresas que por no ser flexibles no supieron adaptarse a los cambios tecnológicos y también por falta de visión, ¿cierto? O sea, no solamente una falta de flexibilidad, sino también una falta de visión eh, de futuro. ¿Para qué sirve esta metodología que estamos viendo, jóvenes? Bueno, sirve para analizar un modelo de negocios existente que actualmente se aplica, para innovar en modelos existentes y también para crear nuevos modelos de negocio, ¿ya? En el sentido de que si yo soy un familiar de alguien que tiene un negocio, puedo quizás ayudarlo, conversar con él y decirle, oye, ¿sabes? ¿Podríamos evaluar tu modelo de negocio? ¿Te tinca si hacemos esto o hacemos lo otro? ¿O te tinca si creamos este nuevo modelo de negocio? Bueno, acá lo que grafica esta fotografía, si se fijan, de esta diapo, es que somos parte de un engranaje que permanentemente se está acoplando, más allá que los cambios de estrategia no se den siempre. Pero ojo, jóvenes,
la misión y la visión tienen por qué cambiar. Y si yo hago un cambio de estrategia, estas no deben cambiar, ¿ya? Puede cambiar la estrategia, pero la misión y la visión nunca tienen que cambiar, ¿ya? Va a cambiar la forma en cómo yo hago las cosas, pero en teoría el fin que yo persigo va a seguir siendo el mismo. El fin que yo persigo está dado en la misión, pero va a ser como parte de la estrategia comercial que yo voy a ir llevando a cabo, ¿ya? La manera como yo voy a llevar a cabo el proceso para terminar relacionándolo con la misión. Entonces, esta metodología permite crear nuevos modelos o modificarlo, innovarlo, ¿ya? Pero en la medida que yo vaya modificando las estrategias, cambiando las estrategias, ¿ya? Creando nuevas, innovándolas, ¿ya? Esos cambios de estrategia nunca tienen que afectar a la visión ni a la misión de la empresa. Esa no cambia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de esta metodología que estamos estudiando de negocios con otras metodologías? Bueno, uno, que es fácil, es simple, es visual y de lenguaje común transversalmente en las industrias, ¿ya? Estamos hablando de holding multimillonario, en salud, a un modelo de negocios en nuestro barrio, una carnicería, una botillería, un negocio familiar. Entonces, esta metodología se puede aplicar transversalmente. No podemos hablar que esta metodología es aplicable solo a empresas grandes, ¿ya? O a grandes conglomerados. No, se puede utilizar en medianas empresas y también en pequeñas empresas, en pymes, ¿ya? Entonces, la idea es que puedan reforzar a jóvenes estos elementos que les estoy entregando. Y el día de mañana realmente los pueden ustedes aplicar, ¿ya? Vamos a lo que es Canvas, ¿ya? Canvas para el diseño de una propuesta de valor. ¿De qué habla esto? Bueno, en primera instancia es observar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Observar a nivel de mercado a mis potenciales clientes, ¿ya? Y ver cuáles son las necesidades que ellos tienen. Eso involucra el modelo Canvas, ¿ya? Que tiene, podríamos hablar de dos etapas. Primero, la de la observación y el diseño. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es observar siempre. Tenemos que observar el mercado, tenemos que observar a nuestros potenciales clientes, ¿ya? Y cuando los observemos, tenemos que ver y analizar cuáles son las necesidades que ellos tienen, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que en el mercado hay una persona que tiene dolores, ¿ya? Y que tiene trabajo a lograr, que quiere beneficios, qué sé yo. Yo dentro del diseño de esta estrategia, para poder captar lo que el cliente está buscando, lo que está pensando, por ejemplo, diseño una pastillita que le va a ayudar a aliviar su dolor. Por ejemplo, el cliente, yo detecté que tiene dolores, ¿ya? Entonces, lo que hago es crear esta pastillita que le va a ayudar a aliviar ese dolor, ¿ya? Entonces, le genero un regalito que va a ser como el beneficio y productos y servicios que le van a ayudar a lograr el trabajo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, está muy bien el observar y diseñar, ¿ya? Observar y diseñar. Pero también hay que considerar algo que se puede dar, como es, ojo, crear una necesidad. Entonces, no solamente en el modelo Canvas, nosotros tenemos que observar el mercado, observar al cliente o nuestros potenciales clientes, digamos, no solamente observar cuáles son sus necesidades y a partir de esa observación, ya diseñar productos o servicios tendientes a satisfacer esas necesidades que nosotros estamos visualizando, sino que también el modelo Canvas debe involucrar la posibilidad de crear necesidades, algún producto, crear algún servicio que nadie sabe que existe, pero que en la medida que exista, será algo que la persona lo va a querer tener, ¿ya? Entonces, me debo enfocar en entregarle al cliente una herramienta que lo va a ayudar a reducir o eliminar los dolores, o incluso un dolor que ni siquiera tiene,
Puedo decirles que existe un producto maravilloso que puede servir para tal o cual cosa y que por último le puede servir para prevenir alguna dolencia y lo va a captar el cliente. ¿Bien? Entonces, la idea es convencerlo. Entonces, un claro ejemplo de esto de crear necesidades donde no las hay, crear necesidades de los clientes, es el caso de iPhone. Tenemos teléfonos celulares que funcionan muy bien. Cada uno tiene un celular que en la medida que pudo comprárselo, lo hizo y era el que más a su necesidad económica y sus expectativas era el que era el mejor equipo que pudieron comprar. ¿Ya? Pero aparece la versión siguiente y lo que muchos clientes hacen es que, perdón, muchas empresas hacen, y en este caso iPhone, crear la necesidad en el mercado, donde no la hay. Perdón. Tú ya tienes un equipo, por ejemplo, que es muy moderno, con características espectaculares, en cuanto a una cámara con N píxeles, tecnología 5G, con 500 gigas de capacidad de almacenamiento, 16 gigas de memoria, una pantalla Full HD, etcétera, con todas las características que tú necesitas. Pero el mercado te crea una necesidad que a pesar de que ya está cubierta por el teléfono que tú tienes actualmente, por lo tanto, en estricto rigor, tú no necesitas cambiarlo. Pero tú dices, a mí me gustaría estar a la vanguardia en cuanto a tecnología en celulares. Por lo tanto, me gusta tener siempre el último iPhone. Y fíjense que, supongamos, Movistar me ofrece un plan en el cual el equipo nuevo me sale más barato. Supongamos que el equipo nuevo sale 1,4 millón, bueno, supongamos, el de la última chupada del mate. Pero Movistar me ofrece un plan en el cual yo, el equipo, si contrato el plan, el equipo en sí me puede salir a 700.000 pesos, a mitad de precio incluso. Incluso Movistar se preocupa de que tú lo puedas pagar hasta en 12 o 24 cuotas. Por lo tanto, no hay ningún dolor en pagarlo. ¿Ya? Entonces, Movistar te puede decir, yo tengo una estrategia para crear una necesidad. Como tú sabes que cada un año está saliendo un modelo nuevo de iPhone, te voy a tener siempre disponible la nueva versión. Y hay cierto tipo de clientes que les gusta eso. Entonces, hay empresas que aprovechan de crear necesidades en los clientes. ¿Ya? Y obviamente le funciona, porque hay muchos clientes que pican ante esta creación de necesidades. Y después que ya satisfacen cierta forma, entre comillas, la necesidad, después le vuelven a crear la nueva necesidad y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, este modelo Canvas no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista de la observación del mercado, de observar a los clientes, analizar cuáles son sus necesidades, o sea, observar necesidades existentes y a partir de ello diseñar y crear productos y servicios para satisfacer esas necesidades, sino que también está la posibilidad, que no la podemos dejar de lado y es muy exitosa, el tema de la creación de necesidades. ¿Ya? En esta diapo, fíjense que por aquí tenemos segmentos de clientes. ¿Ya? Segmentamos al cliente que queremos determinar. Lo segmentamos. Después viene 2. Tenemos definida la propuesta de valor. ¿Ya? 3. Ya conocemos los canales de comunicación y distribución. Después ya tenemos una relación cercana con el cliente que está graficada con el corazoncito, ¿ya? Este que está acá. Ya tenemos una relación cercana con el cliente. También en el punto 5 tengo flujos de ingreso que me permiten pagar y cobrar en la medida adecuada. El punto 6 dice que tengo recursos claves a nivel operativo que me van a permitir cumplir con lo que estoy prometiendo, obviamente. El punto 7 tengo actividades claves que voy a realizar. ¿Ya? El punto 8 tengo una red de partner o sponsor que voy a utilizar y que me ayudan a vender muy bien.
Y en el punto 9, fíjense, tengo una estructura de costos muy bien definida que me va a permitir que, en términos generales, si es que tengo todo esto cubierto, entonces estoy dado para el éxito. ¿Ya? Si tengo todo esto cubierto, ya estoy dado para el éxito. De manera general, así, obviamente en el papel se ve bonito. ¿Ya? Entonces, Canvas lo que me va diciendo es que si voy paso a paso cubriendo todas las situaciones que pueden surgir, en función de eso, podemos tener un modelo de negocios probado, un modelo de negocios atractivo y medianamente seguro. ¿Ya? Ese es Canvas. Y en el bloque 2 tenemos la propuesta de valor. ¿Ya? Este bloque describe cómo los productos y servicios crean valor al segmento de clientes. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos de que el crear valor es algo permanente? Es la ventaja competitiva y es la manera cómo nos vamos a diferenciar en la medida que nosotros creemos valor. ¿Ya? Entonces, independientemente que vayamos a tener una estrategia de líderes en costo, nosotros igual podemos crear valor si tenemos el producto más barato y si el producto cumple con todo lo que yo ofrezco. ¿Ya? Entonces, la propuesta de valor es la razón por la cual los clientes optarán por una empresa y no por otras. Una propuesta de valor crea valor para un segmento de clientes a través de una mezcla de distintos elementos, que sea un producto o un servicio novedoso, que tenga un gran desempeño, que tenga un bajo riesgo, que tenga un diseño agradable, ¿sí? Que tenga usabilidad y conveniencia, que tenga accesibilidad, que tenga un buen precio, que tenga customización y obviamente reducido en costo, que es súper importante, ¿ya? Y además, en forma paralela, una buena marca y un estatus ganado, ¿ya? Bien, llegamos a este cuadrito, ¿ya? Que es el cuadrito, prácticamente el cuadro final que vamos a ver en esta cápsula número 2. ¿Ya? Este cuadrito representa de buena forma la buena administración, ¿ya? ¿Por qué tenemos que estudiar administración? Es la pregunta. ¿Por qué? Si esta asignatura es control de gestión. Muchos alumnos se lo preguntan, ¿ya? ¿Por qué nos tenemos que involucrar en la administración si estamos en control de gestión? Bueno, para entender esto, les puedo hacer un paralelo con la siguiente situación. ¿Por qué tenemos tantas contabilidades? Bueno, son demasiadas, si se han fijado. Tal vez no las voy a ver todas en la práctica, se preguntan los alumnos. Claro, es muy probable que no la vayamos a ver. Pero lo que quiere formar esta carrera es que ustedes tengan sólidos conocimientos contables de diversas áreas, de diversos procesos, de diversas industrias, en la cual ustedes el día de mañana pueden entender de qué manera van a poder validar cada una de esas cosas y dónde en la contabilidad puede obtener la respuesta a las preguntas que nos podemos estar planteando. Para efectos de auditoría, muchas veces podemos estar, por ejemplo, en el área de fraude, cuando hay delitos, en el cual alguna persona pudo sacar dinero de la compañía y se la llevó a otro lugar. O bien puede que alguien manipule información financiera que muestre una situación financiera distinta a lo que decía la contabilidad en un determinado momento. Y que esa información la pasen, por ejemplo, al directorio. Entonces, ¿de qué manera ustedes o yo como auditores seríamos capaces de decidir cuál es la información contable real que había antes de ese momento del fraude? Bueno, únicamente es teniendo claridad en qué libros contables y en qué cuentas contables son las que me tengo que involucrar, ¿ya? De esta forma voy a poder estar capacitado para hacer un reproceso para llegar a determinar cuáles eran los números reales. Entonces, típico el caso en que los gerentes manipulan la información financiera para así poder
lograr bonos, conseguir bonos, que de otra forma no lo hubiesen conseguido. Entonces, en el fondo, lo que hacen estas personas es engañar a los dueños para hacerles creer que la empresa está mejor, ¿ya?, de lo que realmente está. Lo que hay que hacer es cuando muchas veces hay cortes intermedios y lo que se está mostrando es el resultado de la empresa. Entonces, la idea es tomar todos los libros mayores o los cortes del mes que estoy analizando, ver todas las cuentas de resultados y hacer el vaciado total. Y en función de eso, determinar cuáles eran los números que eran correctos, cuáles eran los originales previo al fraude. ¿Ya? Entonces, yo para poder determinar qué cuentas voy a tomar o qué libros voy a utilizar y en qué parte está determinada transacción en la contabilidad, necesariamente tenemos que saber contabilidad. Entonces, necesariamente tengo que saber cómo funciona el ciclo, tenemos que saber cómo se registra. Entonces, a veces hay varios ramos que uno como estudiante podría pensar que son poco relevantes para efectos concretos de la carrera. Pero créanme, jóvenes, que llegando el momento en que ustedes tengan que analizar situaciones, va a ser muy relevante todos los temas que ustedes han aprendido durante el transcurso de la carrera. ¿Ya? Entonces, aquí surgen interrogantes. ¿Y cómo partimos? Para que todo esto del control de gestión, ¿cuál es la idea, digamos? Aquí se puede visualizar que nosotros partimos en primera instancia con desarrollar una estrategia. Fíjense, todas las empresas deben desarrollar una estrategia, ¿ya? Sean estas pequeñas, como les decía, sean medianas o sean grandes empresas, todas tienen que desarrollar estrategias. ¿Ya? Uno tiende a pensar que cuando estamos hablando de planificación estratégica, de desarrollo estratégico, establecimiento de objetivos estratégicos, ¿ya?, uno tiende a pensar normalmente que son empresas grandes o de grandes conglomerados, pero no, en realidad este tema de la planificación estratégica se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, ¿ya? Entonces, todas tienen que tener, todas, chicas, medianas, grandes, tienen que tener una misión, ¿ya? Una visión, tienen que tener valores, ¿ya? De ahí se parte. Todos van a tener que hacer un análisis estratégico. Puede ser más robusto, menos robusto, o más preparado, o menos preparado, pero créanme que cuando, aunque para ponerme con un carro de sopaipilla, ¿ya?, en la esquina o en afuera de la escuela de auditoría, tengo que analizar cuántas personas pasan, tengo que analizar cuál es el precio, cuál es el mercado, a quién le voy a vender, a quién le voy a comprar, cómo lo voy a hacer. O sea, a lo mejor las personas lo hacen sin saber técnicamente que lo están haciendo. En el fondo es un análisis estratégico o es la formulación de una nueva estrategia. ¿Se fijan? Entonces, ellos sin saber técnicamente lo que están haciendo, en el fondo están haciendo un análisis estratégico. ¿Ya? Están formulando una nueva estrategia. Entonces, lo que estamos haciendo en esta asignatura es profesionalizar la toma de decisiones y que todos nosotros tengamos conocimiento robusto de qué es lo que se tiene que hacer para preparar una estrategia adecuada. En función, obviamente, del producto que voy a vender o en función del servicio que voy a brindar. ¿Ya? Entonces, es importante desarrollar la estrategia en primera instancia. Después, entonces, como vemos acá, el paso número 2 sería la planificación estratégica. Lo que tenemos que hacer entonces es hacer mapas o temas estratégicos, desarrollar indicadores y también metas asociadas a lo que definí yo en la estrategia. Entonces, carteras de iniciativa y ver de qué manera voy a financiar esta estrategia, ¿ya? Eso es el famoso Stratex, ¿ya? Es famoso porque me permite determinar cuánto dinero voy a destinar a las operaciones que estoy realizando. El financiamiento, Stratex. ¿Ya? Punto 3, fíjense, alinear la organización. ¿Cuáles son mis unidades de negocio? ¿Cuáles son mis unidades de soporte? ¿Cuáles son mis empleados? 4, planificar las operaciones en torno a
mejorar los procesos, planificar las ventas, planificar la capacidad de recursos y cuál es el presupuesto disponible. Y bueno, cuando hablamos de planificación estratégica, en el fondo hablamos de mapas estratégicos, ¿ya? Hablamos también del Balance Scorecard, más conocido como el cuadro de mando integral, el cual vamos a reforzar más adelante, ¿ya? Y también el Stratex, que como les dije, que es la forma en que financiamos todo esto, ¿ya? Como pueden apreciar, aquí se presenta como un enredo de cuadros, pero en el fondo es todo lo que necesitamos para poder administrar de manera eficiente toda esta información. Fíjense, aquí un poquito más abajo está el cuadro con la planificación operativa, ¿ya? Son todos estos análisis que me indican de qué manera está funcionando la organización. A través de una especie de tablero, por decir así, puedo determinar a través de los indicadores que yo especifiqué cómo está funcionando mi organización y de qué manera se está cumpliendo la misión que yo establecí previamente, ¿ya? Me indica si yo estoy siendo capaz de desarrollar de manera eficiente la estrategia que yo definí, ¿ya? Con tableros de control, proyección de ventas, requerimiento de recursos y presupuesto, ¿ya? Todo esto conversa con todas las áreas críticas de la organización, ¿ya? Estamos hablando del área comercial, el área de operaciones, con el área de compras, el área de finanzas, con el área de recursos humanos, etcétera. Todo es parte de un todo. Todo conversa con todo, ¿ya? Más abajo, vean, hablamos de ejecución, hablamos de procesos y hablamos de iniciativa, ¿ya? Y luego nos vamos acá al punto 5, controlar y aprender. Se ejercen los controles acá, revisando la estrategia, se hacen revisiones operativas en relación a qué tan adecuados son los controles que yo definí. Quizás me equivoqué y me estoy llenando de basura, en el sentido que establecí controles que son súper robustos y que no son capaces de entregarme información para poder hacer seguimiento de esos controles. Entonces, tal vez quizás los tenga que redefinir, ¿ya? Y acá tenemos el punto 6, probar y adaptar, con análisis de rentabilidad, correlaciones de la estrategia, estrategias emergentes, ¿ya? En el fondo, probar y adaptar me está funcionando como lo definí, me está obteniendo el resultado. Si dije que iba a crecer, por ejemplo, al 3% anual y estoy creciendo al 1%, tengo que preguntarme en qué estoy fallando. ¿Cómo puedo readecuarme para poder obtener de manera certera este análisis? ¿Ya? Entonces, estos cuadros están de lo general a lo particular. Tal vez esta información pueda ser como demasiado jóvenes, pero créanme que en la medida que vayamos avanzando, va a ser un poco más sencillo hacer este análisis, ¿ya? Bien, en la próxima cápsula vamos a desarrollar la misión, valor, vamos a desarrollar el análisis estratégico, la formulación de la estrategia, temas estratégicos, vamos a desarrollar también la cadena de valor y la cartera de financiamiento, ¿ya? En planificación estratégica vamos a hablar del mapa estratégico, del balance scorecard y del Stratex, ¿ya? Es Stratex. De todo esto vamos a hablar, ¿ya? Entendiendo que para muchos estos pueden ser conceptos nuevos, ¿ya? Hay muchos alumnos, alumnas que pueden para ellos ser estos conceptos recién vistos, pero me parece que temas como el cuadro de mando integral sí lo han visto en otra asignatura previa. Creo que sí. ¿M? Pero bueno, chicos, chicas, llegamos hasta aquí en esta segunda cápsula. Y esta segunda cápsula hemos llegado hasta la diapo 50, ¿ya? Por lo tanto, en la tercera cápsula, como les señalaba yo recién, vamos a ver todos estos temas más en profundidad. ¿M? Bien, jóvenes, ha sido un gusto poder entregarles esta materia, esta información en esta segunda cápsula.
y nos encontramos en la próxima cápsula. Que estén muy bien.